Buenos hayan días, podido doctor. descansar un Buenos poquito. días, Doc. Bueno, a continuar con con la exposición, la clase sobre interpretación de una radiografía normal. Ahorita vamos, ya son pocas diapositivas realmente, pero bueno, ya ese día ya estábamos algo apretados de tiempo, así que preferible mejor que lo diéramos en dos partes para que así pudiera quedar un poquito más claro, que es un tema importante. Antes de nada, les quería comentar que originalmente había dicho que yo iba a dar el siguiente tema, el de síndromes pleuropulmonares, pero considerando que gran parte, bueno, no gran parte, pero sí un porcentaje importante de la calificación es la participación, pues bueno, desafortunadamente ahorita por este medio, pues la participación prácticamente se toma eh, pues como dentro de como exposición, vaya, ¿no? Entonces, necesito que se pongan de acuerdo durante el transcurso del día para que entre dos personas puedan dar el tema de síndromes pleuropulmonares. Es un tema muy importante, bastante importante, ya que al menos en neumología nos sirve mucho para integrar diferentes diagnósticos. Entonces, si se pueden poner de acuerdo para que lo presenten el día de mañana y podamos ahondar ya en el tema. Y ya posteriormente con eso estaríamos dando por terminada esta primera sección del programa y bueno, ya estaríamos fijando un día para poder hacer un examen parcial de los temas que se vieron. ¿De acuerdo? Ok, Doc, está bien. ¿Está bien, doctor? Sí, doctor. De acuerdo. Bueno, pues retomando la clase del día jueves, como le decía, acuérdense que ya habíamos haciendo un repaso breve de lo que habíamos comentado. Pues acuérdense que habíamos hablado pues de una interpretación sistemática, de una lectura sistemática de la radiografía, siempre empezando por lo que es tejidos blandos, tejidos óseos, perdón, empezando por lo que es abdomen, tejidos blandos, tejidos óseos, posteriormente ya lo que es la vía aérea como tal. En este caso, pues siempre en las radiografías nosotros debemos de ver, bueno, ya retomando lo que habíamos comentado, de que fuera pues que hubiera una radiografía simétrica, que no esté muy penetrante, muy blanda. O sea, después de valorar las cuestiones técnicas de la radiografía, pues ya viene la descripción sistemática, ¿no? Entonces, esta diapositiva ya la habíamos visto el día jueves, pero bueno, retomando un poco, siempre en la radiografía nosotros debemos de ver que la tráquea esté siempre central. En una radiografía siempre se debe ver la columna de aire que sin la tráquea y la división del bronquio principal izquierdo y el bronquio principal derecho. Como les comentaba el jueves, a veces hay errores pues de expresión, se podría decir, ¿no? En el que, pues muchas veces por radiografía, resulta que ya se hacen hasta interpretaciones, hasta fisiológicas, ¿no? Gasométricas y todo. Ahí es muy dado que luego por radiografía
también nos digan que si los pulmones están funcionando a tal o cual porcentaje, lo cual pues la verdad es absurdo también, ya que una cosa es lo imagenológico. Cuando empecemos a ver la parte de las clínicas, yo les voy a mostrar algunas radiografías donde ustedes van a ver que puede haber un daño pulmonar muy severo y funcionalmente hablando el paciente está bien, ¿no? O al revés, radiografías que aparentemente no tienen daño y pues el paciente está sumamente grave, ¿no? Ahora mismo tengo una paciente de COVID que ustedes ven su radiografía, parece que no tiene nada, ¿no? Pero gasométricamente hablando tiene una insuficiencia respiratoria muy severa, está intubada. Entonces, imagínense, o sea, cómo a veces la disociación imagenológica y funcional, pues muchas veces es bastante significativa. Entonces, bueno, vemos la columna de la tráquea, vemos la división de los bronquios, que justamente de que cuando se tienen inflamados sus bronquios, pues no, salvo que sea el principal, pues se las compro, pero de lo contrario, ya los bronquios segmentarios y subsegmentarios, pues jamás los vamos a poder ver en una radiografía, así que hablar de que si los bronquios están inflamados y eso es un error de concepto, ya que no lo podemos valorar por una radiografía. Entonces, siempre vamos a ver este prominente que aparece aquí, que es el callado aórtico, que ese siempre va a ser muy, muy evidente en las radiografías. Y como le digo, a veces vemos ya la silueta cardíaca, donde podemos inferir la derecha, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda, que simplemente la podemos inferir pues nada más por división anatómica, porque realmente no es que veamos una división aquí en la silueta cardíaca, y el ápex para representar lo que es el ventrículo izquierdo. Siempre lo que vemos acá, siempre es normal, es muy dado y todos cometemos ese error, todos sin excepción, y cuando queremos ver una placa, siempre que lo que son los ilios, siempre traducen alguna enfermedad o algo, ¿no? O vemos esta imagen a veces muy aumentada, sobre todo en los pacientes que son hipertensos, que tienen alguna patología cardíaca, es muy frecuente que los ilios se vean como más prominentes, ¿no? Y los interpretemos como si fuera alguna imagen, pues anormal, pero no, el hilio lo vamos a ver siempre de ambos lados. Lo que sí debemos de ver es que sean simétricos, o sea, es que finalmente, como les decía ese día, el hilio está comprendido por lo que es vena, arteria, vasos linfáticos, entonces, pues obviamente es como que siempre se puede ver así como grueso, ¿no? Entonces, eso es normal. Esta también ya la habíamos visto, pero bueno, seguimos en la lectura del mediastino. El mediastino también hace referencia a esta parte, hagan de esto que baja acá y esto que baja acá, que obviamente cuando uno ya tiene un cierto grado de entrenamiento, pues uno ya puede distinguir entre un mediastino que aparentemente está ensanchado y un mediastino que está normal. Pero aquí, bueno, ustedes pueden ver que baja la silueta aquí y acá, y está el botón aórtico, entonces es un mediastino normal, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de valorar en el mediastino? Pues la tráquea que se encuentre centrada, si está jalada para un lado, supongamos que la tráquea aquí viniera y está jalada, por ejemplo, hacia la derecha. Esto va en referencia un poco a lo que vamos a ver mañana de los síndromes pleuropulmonares, pero ¿alguien me podría decir en qué pueden sospechar si la tráquea estuviera desplazada hacia un lado, ya sea izquierda o derecha? Una atelectasia. Bueno, ahorita, ¿alguien más? En un derrame pleural. Exactamente. Un derrame pleural. La telectasia, esa es una diferencia fundamental, importantísimo, que siempre no se olviden. Cuando vean la tráquea que está
jalada hacia un lado, o sea, retraída hacia un lado, podemos, obviamente con la imagen, ¿no? Pues la imagen que nos confirmaría si hay un derrame, pero los derrames avientan la tráquea hacia el lado contralateral. Es decir, si nosotros acá en el pulmón derecho viéramos la imagen de un derrame, si fuera importante, desplazaría la tráquea hacia el lado izquierdo. ¿Okay? Y las atelectasias retraen hacia el mismo lado afectado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo veo la tráquea jalada, por ejemplo, a la derecha, en ausencia de una imagen de derrame, yo puedo pensar que en ese mismo pulmón derecho hay una atelectasia que está jalando la tráquea. Ahora bien, la veo desplazada hacia el lado derecho mismo, pero aquí en el lado izquierdo veo que hay una imagen de derrame, puedo pensar que es el derrame el que está provocando el desplazamiento. Evidentemente, pues tumores, procesos neumónicos, etcétera, pues también podrían dar ese desplazamiento, ¿no? Veíamos, no sé si se acuerdan, el jueves una imagen de la tráquea totalmente desplazada y era un tumor que la estaba aventando, ¿no? Entonces, eso es muy importante, siempre hacer una diferencia entre el derrame y la atelectasia. Y a veces se puede sospechar, por ejemplo, yo veo un derrame del derecho y la tráquea está centrada. Entonces, yo puedo pensar o inferir que aparte del derrame, tengo otra atelectasia, o sea, que me está como compensando que la tráquea se mantenga centrada. No sé si me explico. Sí, doctor. Sí, doc. Entonces les digo, si ustedes ven, por ejemplo, un derrame, obviamente un derrame, hablamos de un derrame de moderada cuantía, ¿no? Un derrame pues muy pequeñito no nos debe desplazar para nada las estructuras. Entonces, básicamente si es un derrame importante y ustedes ven que la tráquea está centrada, puede ser que en ese mismo pulmón esté una atelectasia que sea la que está compensando. O sea, el derrame está aventando, pero la atelectasia está jalando de tal forma que la tráquea es central. Entonces, vamos a ver las líneas del mediastino. Tenemos que ver siempre la silueta cardíaca, es muy importante. Siempre valorar la silueta cardíaca. Y ya lo que son los cilios, ¿no? Debemos de ver el tamaño de los cilios. El hilo izquierdo siempre es más alto. Siempre es más alto que el derecho. ¿Por qué? Porque ahí se mete la silueta cardíaca. Entonces, siempre el hilo izquierdo está por arriba de. Pregunta de anatomía: ¿cuántos lóbulos tiene el pulmón izquierdo y cuántos el derecho? ¿Alguien? El izquierdo tiene 2. ¿Y el derecho? Tiene 3. Bien, perfecto. Pues sí, el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos porque acuérdense que ahí siempre, como va a estar metido el corazón, siempre esa estructura del lado izquierdo van a estar modificadas, ¿no? Entonces el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el pulmón izquierdo tiene 2. En capacidad se sabe que el pulmón derecho nos da aproximadamente un 60% de la función y el izquierdo un 40%. Así que, por ejemplo, cuando se decide hacer una lobectomía, por ejemplo, del lado derecho, o incluso llegar a hacer una neumonectomía del lado derecho, pues la verdad es que se piensa mucho y se tiene que valorar muy bien, porque prácticamente al quitarle el pulmón derecho al paciente le estás quitando el 60% de su capacidad funcional respiratoria. Así que siempre que quitar un lóbulo o incluso todo el pulmón del lado derecho, siempre hay que analizarlo muy bien.
Bueno, aquí ya vemos una radiografía donde vemos la columna de aire de la tráquea, vemos el botón aórtico, vemos la división del bronquio principal derecho, del bronquio principal izquierdo. Sí notan que se hace aquí como una Y. Digo, la imagen no ayuda tanto, pero viene aquí, se divide acá, y este que siempre dijimos que va a estar por arriba, aquí está la división del bronquio principal izquierdo. Aquí vemos lo que son los íleos, que sería este de acá, este de acá, y la silueta cardíaca, que pues la vemos también bien. El mediastino lo vemos de un tamaño, los semidiafragmas conservados, los ángulos muy bien, así que pues prácticamente estamos hablando de una radiografía normal. En la lateral, pues, repito, la calidad de la imagen ahí es muy buena, entonces trataremos de buscar alguna otra imagen que se vea mucho mejor. Acá esta es la que digamos ese día. Si ven cómo viene la columna de la tráquea acá, y si ven cómo hace una gran curva, como que si fuera un Gancho. gancho, ¿sí? ¿Cómo se llama lo que usaba el Garfio. garfio, ¿no? Exactamente. Entonces, si ven, es muy evidente cómo se hace aquí esta parte, y aquí está metido una lesión, pues, que seguramente debe ser tumoral. Entonces, si ven cómo está comprimiendo la tráquea, desplazándola, mientras que el bronquio principal derecho viene acá abajo y se pierde aquí, ¿no? Pero este sí da una vuelta muy, muy evidente. Entonces, esa es la importancia que debemos de ver, de siempre que la tráquea esté central, que siempre esté, que no esté desplazada hacia un otro lado. Y también algo que no se menciona es ver por radiografía. A veces no se puede valorar muy bien, pero también debemos de ver el calibre que tiene la tráquea, ¿no? Hay veces que nos encontramos tráqueas muy, muy grandes por radiografía. Cuando yo era residente, una vez tuvimos un paciente que había llegado por infecciones a repetición, supuestamente que le daban neumonía cada rato. Y ya por fin nos lo mandan a nosotros, ¿no? Porque finalmente pues era el hospital de referencia, entonces no nos llegaban los casos así de primera instancia, ¿no? Y generalmente pues nos llegaban puros casos complicados. Entonces, difícilmente nosotros veíamos una neumonía en una fase inicial, ¿no? Entonces nos llega este señor por aparentes cuadros infecciosos de repetición, y cuando le hacemos una radiografía simple de tórax, que llevaba ya como 100 radiografías, ya llevaba casi un libro de radiografías, nunca se habían percatado de que la tráquea estaba sumamente aumentada de tamaño, se veía muy, muy dilatada. Entonces, cuando nosotros lo metimos, pues ya hicimos broncoscopía, y tenía igual la tráquea sumamente grande, medía la tráquea más de 3.5 centímetros, y los bronquios principales igual estaban así enormes, ¿no? Entonces empezamos a investigar, y finalmente el señor tenía una enfermedad que se llama síndrome de Meniere-Kuhn, que es bastante extraño. Y bueno, eso fue una publicación que hice en una revista como un reporte de caso de un síndrome de Meniere-Kuhn, ¿no? Y todo fue por una radiografía que vi muy, muy dilatada la tráquea, y ya cuando le hicimos broncoscopía y TAC, pues evidentemente tenía todas las alteraciones, pero luego algo tan simple como eso, pues nos puede dar diagnósticos a veces difíciles de pensar de primera instancia, ¿no? Lo que les decía ese día, ¿no?, es siempre valorar lo que es la silueta cardíaca. Siempre debemos de ver nosotros el diámetro
que se llama índice cardiotorácico. Hay varias medidas. Si ustedes buscan cómo se mide el índice cardiotorácico, hay dos fórmulas. Una es a la mitad de aquí del mediastino, o sea, la mitad del esternón. Ustedes miden de donde empieza aquí lo que vendría siendo la aurícula, aquí donde marca la línea. En lugar de que midan hasta la punta del ápex, medirían hasta aquí a la mitad del esternón, hasta aquí en medio. Y esa sería su letra A. De la otra mitad del esternón a la punta sería su letra B. Entonces sería A más B entre C, que vendría siendo todo el diámetro del tórax. La verdad es que es exactamente lo mismo, porque finalmente es la suma de estos dos, entonces pues ya mejor se mide de un solo tramo, que ya de aquí de la aurícula derecha hacia el ápex, como lo muestran aquí las líneas verdes, entre todo el diámetro torácico. Entonces, entre esto nos debe dar menos de 0.5. Al hablar de eso, se está hablando que es un índice cardiotorácico normal. Si es por arriba de 0.5, pues ya estamos hablando de que existe una cardiomegalia. Bueno, ahí ya sería entrar en el tema de dónde a dónde es cardiomegalia, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, pues es prácticamente cuando ya está abarcando casi todo el diámetro, ¿no? Entonces siempre es importante que se fijen en el índice cardiotorácico. Uno, cuando ya afinó uno un poquito más el ojo, la verdad es que ya lo haces casi sin medirlo, ¿no? Ya como que la mente casi te dice cuándo está aumentando y cuándo no. Pero fuera de eso, casi siempre hay que tratar de hacerlo justamente para evitar algún sesgo y que por ahí te pueda dar alguna orientación. ¿Por qué es importante? Vamos a traducirlo a algo clínico. Por ejemplo, un paciente que llegara y que refiere que tiene disnea, no sé, el grado que sea, 1, 2, 3, el que sea. Ustedes le hacen una radiografía de tórax y le encuentran que tiene una cardiomegalia grado 3, ¿no? Y el resto del parénquima pulmonar normal. Obviamente se le tendría que hacer una espirometría, ¿no? Se le haría una espirometría y supongamos que la espirometría da normal. Entonces ustedes ya pueden, con radiografía normal, espirometría normal, ustedes pueden decir, ¿saben qué? Esta disnea es de origen cardiovascular, ¿no? Una cardiomegalia grado 2, grado 3, lo más seguro es que tenga una miocardiopatía dilatada, así que con todas las de la ley lo pueden mandar al cardiólogo a que le hagan un eco, etcétera, etcétera, y que por ahí se estudie la parte de la disnea. Entonces, por eso es importante esto, para medir o para integrar posibles diagnósticos, ¿no? Diferentes. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? No, creo que no. ¿Nadie? Doc. No, No, Doc. Ok. Por cierto, espero que nadie le vaya a las Chivas. No, Doc. no. Los poderosos Pumas. Salió peor. Lo bueno es que no vi quién dijo eso. Las del América. Bueno, miren, aquí vemos la importancia, ¿no? Lo que les decía. Evidentemente, este es un índice cardiotorácico que pues, no necesita ni medirlo, ¿no? Evidentemente está ocupando más de 2/3 del diámetro torácico. Pues aquí estás hablando de una cardiomegalia grado 3 o 4 mínimo, o sea, mínimo 3 o 4, ¿no? Entonces, es un corazón, pues evidentemente muy agrandado.
¿Qué más ven en esta? ¿Tiene derrame pleural? Parece ser que sí, derrame pleural derecho. La Tiene tráquea marcapasos. está desplazada, ¿no? ¿Cómo? La tráquea igual está desplazada. Sí, está un poco desplazada hacia la derecha también. Nadie ve nada raro ahí, aparte. Ya dijo el compañero, creo que hay un marcapasos. Exactamente, Ah, hay un sí. marcapasos. Entonces, acuérdense que siempre tienen que ir de afuera hacia adentro. O sea, no se acostumbren a ir directamente al parénquima pulmonar. Aquí estábamos hablando de la cardiomegalia y todo eso, pero siempre tienen que ir de afuera hacia adentro. Si ustedes van de afuera hacia adentro, no se les van a pasar estas cosas. Lo primero que me debieron de haber dicho es el marcapasos, porque finalmente si van de afuera hacia adentro, lo primero que debieron de haber visto, ¿no? Aquí está el marcapasos, está el conector, y miren, se mete justo en el ventrículo izquierdo, si no me falla el ojo, se mete en el ventrículo izquierdo. Entonces, también no se olviden de los artefactos que podemos ver en una radiografía. Eso siempre es importante. Aquí, pues ya con un marcapasos, pues, bueno, ya es como agua pasa por mi casa, ¿no? Evidentemente este paciente pues tiene algo cardiovascular, no sé, una miocardiopatía, una arritmia. Bueno, lo más seguro es que tenga una arritmia, ¿verdad? Si no, no tuve marcapasos. Entonces, evidentemente tiene varias lesiones pulmonares, hay múltiples infiltrados del lado derecho. Parece ser que hay un derrame pleural derecho también, está borrado el ángulo. Entonces, lo más seguro es que en todo este contexto, pues es un paciente 100% cardiópata, ¿no? Y el derrame pleural está dado por la misma cardiopatía. Entonces, aquí no, es una placa bastante importante. Bueno, aquí es una imagen de una tomografía, que ahorita no es lo que nos compete, ¿no? Solo la puse ahí como para darse una idea de también tomográficamente cómo podemos ver el pulmón. Por casi penúltimo punto, debemos ya de valorar lo que son las pleuras. Las pleuras en el sentido estricto casi nunca las debemos de ver. ¿Por qué? Porque las pleuras pues están adosadas una cara hacia la caja torácica y la otra cara hacia lo que es el parénquima pulmonar como tal. Entonces, en el sentido estricto, nosotros no debemos, en un sentido normal de una radiografía normal, no debemos de ver las pleuras. Aquí, por ejemplo, yo puedo inferir que esta es la pleura, porque sé que es la que está en contacto con la caja torácica, y por dentro, pues está la otra pleura que está en contacto como tal con el parénquima pulmonar. Pero si yo viera aquí agrandada algo la pleura, pues me estaría traduciendo una patología, ¿no? Ya sea un derrame pleural, un neumotórax, un tumor de pleura. O sea, finalmente las pleuras de manera normal no las debemos de ver, porque finalmente, repito, están adosadas una cara hacia el parénquima pulmonar y la otra cara hacia la parrilla costal. Entonces, de manera normal no debemos de ver las pleuras. Aún así existen, son unas cisuras, que hay cisuras mayores y cisuras menores, donde nosotros podemos ver, pero en un contexto de que principalmente cuando están ocupadas esas cisuras, ya sea por secreciones, por líquido, entonces esas cisuras se hacen evidentes. Por ejemplo, acá, si logran ver esta imagen que está aquí. Sí, doc. Sí, sí. Si se dan cuenta, es una imagen muy bien localizada, que sigue un trayecto muy específico, o sea, no es algo como que esté
diseminado o algo, ¿no? Sino que sigue nada más un trayecto muy específico. Esa es se llama cisuritis porque es una cisura como tal, que es una cisura mayor, la que en este caso está ocupado por líquido. ¿Qué puede pasar? Este paciente tiene derrame pleural bilateral, más de predominio derecho, el izquierdo pues es casi de mínima cuantía, pero el derecho pues sí debe ser tal vez de moderada cuantía. Entonces, ese líquido se puede meter dentro de esa cisura y por eso es que se hace visible. De ahí de manera normal, igual las cisuras prácticamente no las debemos de ver porque es algo tan milimétrico que en una radiografía normal no se deben de apreciar. Y por último, ahora sí, aterrizar en lo que es el parénquima pulmonar. En una ocasión un maestro me decía, estábamos en clases y nos dice, ¿cuál es la radiografía más difícil de ver? ¿Ustedes saben cuál es la radiografía más difícil de ver? No. Bueno, la radiografía más difícil de ver es una radiografía normal. ¿Por qué? También nosotros nos quedamos así como que, ¿por qué? Porque finalmente como médicos, o seamos o no especialistas, como que nuestra mente automáticamente quiere ir a buscar alguna lesión, ¿no? Y entonces cuando no encuentras nada, por ejemplo aquí, la mente empieza a pensar como que, ¿no será que aquí tiene algo? Como que le veo algo raro, como que este puntito no me parece, como que aquí arriba le veo algo. O sea, empezamos como a querer buscarle algo que en realidad no tiene, ¿no? Entonces ya vamos como que predispuestos a que debemos encontrar alguna alteración y entonces cuando es una radiografía normal, hasta nos cuesta trabajo creer que de verdad esté normal, ¿no? Y nos quedamos así como que de verdad, ¿será que está normal? ¿No será que no vi algo? ¿Se me pasó X cosa? O sea, estamos siempre como queriendo encontrar algo patológico. Entonces, vayamos siempre pensando lo contrario, o sea, a partir de una radiografía normal y empezar a ir desmenuzando, dirían, esa radiografía para entonces ahí sí tratar de ver si en verdad tiene algo anormal o no. Entonces, debemos de ver siempre la simetría de ambos pulmones, evidentemente ver pues que el volumen no esté ni disminuido ni aumentado, las estructuras broncovasculares, las cuales cada vez con cada división tienen que ir siendo más delgadas, por eso se llama árbol bronquial, porque finalmente simula lo que son como unas ramas de un árbol que de una rama grandes van saliendo como ramitas mucho más pequeñas, ¿no? Entonces siempre debemos ver eso, debemos ver siempre los apex, que son los vértices, los ilios pulmonares, que ya hablábamos de ellos, los diafragmas, y siempre en una lateral valorar una imagen posiblemente en la parte posterior. En el sentido estricto, nosotros siempre nos debemos de apoyar, como lo veíamos casi en las diapositivas iniciales, en una radiografía posterior y una radiografía lateral. Lo cierto es que ya hablando institucionalmente de la realidad, sobre todo, repito, en las instituciones, cuesta mucho que a veces te hagan las laterales, ¿no? Incluso luego los radiólogos se quejan de que si por qué mandas a poner una lateral si no tenía nada, etcétera, etcétera. Entonces, institucionalmente hablando, eso puede llegar a ser difícil porque no te quieren hacer las laterales si no hay una justificación, pero en el sentido estricto de la literatura deberíamos de tener siempre las dos proyecciones. Aquí pues es una tomografía donde podemos ver una imagen, una radiopacidad, bordes espiculados, le ven que tiene como piquitos, bordes irregulares, espiculados. Lo más seguro es que sea un tumor, ¿no?
Bueno, aquí también van a ilustrar un poquito ya lo que es el parénquima pulmonar. Aquí cuando ¿Es el mismo tumor, Doc? esta, sí, Ajá. vemos que está aquí la imagen. Obviamente acá siempre la verdad es que las radiografías nos siguen siendo de mucha utilidad, pero también tiene cierta limitante, ¿no? Cuando vemos una imagen así muy evidente, eh, pues no nos causa mayor duda, pero cuando hay imágenes a veces muy pequeñas que no las logramos visualizar por radiografía, y que ahí sí es cuando está justificado apoyarnos en una tomografía, sobre todo cuando hay contexto clínico, ¿no? Por ejemplo, un paciente que llega a la consulta, pérdida de peso, no sé, fiebre, malestar general y todo, entonces tú ves tos crónica, falta de aire, etcétera, hemoptisis, y entonces pues ahí es donde si tienes ante la duda de una radiografía que te pudiera parecer que no es tan normal, pues bueno, ahí se justifica hacer una tomografía, ¿no? Acá tenemos otra imagen. Estas son más porque no encontré como tal la radiografía, pero bueno, estas son imágenes. Esto generalmente cuando nos hacen una tomografía nos dan como que si fuera una especie de radiografía, pero con el primer barrido del TAC, que se me fue ahorita el nombre. Uy, bueno, ahorita me voy a acordar. Topograma. Te dan el topograma, o sea, del barrido, el barrido que hacen, te dan el topograma, lo cual vendría siendo como una especie de radiografía, pero mucho más potente, en la cual pues, aquí evidentemente vemos una lesión, una radiopacidad homogénea en el lóbulo inferior del pulmón derecho, la cual pues en la visión lateral pues también se confirma, mide 2.8 centímetros. Y pues bueno, esta fue un tumor carcinoide, lo que arrojó, ¿no? El tumor carcinoide puede ser benigno o maligno, depende de cuál sea la lesión. Entonces, Doc, dígame, en la anterior a esta, ¿qué es lo que tiene en el mediastino superior? Veo como dos, en el mediastino superior, ajá, de la que es o sea, anterior. aquí, Ajá, eso que parecen como lagrimitas. perdón. Bueno, aquí viene la tráquea, ¿no? Ah, Esta es la órale. columna de la tráquea. Es que se nota bastante. Tiene un mediastino ensanchado, si se dan cuenta. Normalmente el mediastino tiene que empezar como más delgadito, bajar por la silueta cardíaca y hacerse más delgado. Si se dan cuenta, aquí viene como cuadrado, si se dan cuenta que viene así como muy Sí, recto. más grande. Aquí también viene muy recto y hacia el corazón. Esto quizás vean ustedes en la parte de cardio, que esto sería un corazón en forma de zapato o bota sueca, que le llaman. Si se dan cuenta cómo hace como una botita, aquí hace un piquito. Ujú. Sí. Sí. Esto en forma de bota normalmente traduce también que el paciente puede tener una cardiopatía. El botón aórtico prácticamente se pierde, si se dan cuenta que debemos de verlo más prominente y aquí casi se pierde por la imagen esta del mediastino. Entonces tiene un mediastino ensanchado más una imagen pues tumoral hasta demostrar lo contrario, la base derecha, pues lo más seguro es que también esté teniendo alguna cardiopatía asociada, puede ser probablemente secundario al mismo tumor. Entonces acá sí el mediastino está ensanchado, eso sí fue una buena observación. No es clase de tomografía, pero ¿qué ven ahí?
Estas se las puse con trampa. Ay, creo que ya lo había visto. Es un marcapasos, eso que se ve ahí. No, son cigarrillos, ¿no? Creo. Exactamente. Sí, son cigarros. Esta imagen se las puse ya para concluir. Acuérdense siempre de ver de afuera hacia adentro. No importa que sea radiografía, no importa que sea tomografía, siempre tienen que ver de afuera hacia adentro. Este paciente, yo puedo decir, es un paciente. Cuando yo presenté esta imagen una vez en una clase, yo dije, este es un paciente, yo saber tomográficamente que es un gran fumador, que tiene un gran daño, que tiene una espirometría tal y tal cosa, y todos me quedaban viendo así como que, bueno, ¿y cómo puedes saberlo, no? Digo, sí pueden haber cambios enfisematosos por una tomografía, eso sí lo puedes decir por TAC, no por radiografía. Y les digo, no, le digo, observen, nadie se había dado cuenta que ni siquiera para hacerse la tomografía, ni siquiera se quitó la cajetilla de cigarros, ¿no? De la bolsa, seguramente de la camisa. Entonces, esta es nada más, no como alteración, sino nada más para concluir, decirles siempre de afuera hacia adentro. No importa que sea tomografía, que sea radiografía, hemos diagnosticado nosotros tumores, hemos diagnosticado cáncer de mama por ver las lesiones dentro del tejido mamario cuando les hacemos tomografía. Hemos diagnosticado tumores de tiroides cuando les hacemos tomografía de pulmón. Hemos diagnosticado, una vez llegó una señora a verme, que aparentemente estaba con mucha fiebre y que no se le quitaba, estaba con tos. Déjenme. Ok, ya estamos. Y estaba con fiebre, con tos, y resulta que cuando llega, me dicen, no, es que dicen que tengo una neumonía, que no sé qué. Ya llevaba hasta radiografía, llevaba tomografía y todo. Y cuando veo la tomografía, el hallazgo principal, le dije, usted no tiene neumonía, le digo, pero lo que usted tiene es se le reventó un implante mamario. Me dice, ¿cómo? Le digo, sí, aquí está. Entonces, tomográficamente, tenía evidentemente el implante del seno izquierdo o derecho, no me acuerdo, el otro lo tenía reventado, ¿no? Entonces, lo que a ella le estaba dando la fiebre y el malestar general era que se le había reventado la prótesis del seno derecho o izquierdo, ¿no? Y entonces le dije, en sus pulmones no tiene nada, pero pues usted a quien tiene que ir a buscar es cirujano plástico, ¿no? Entonces, no debemos de caer siempre en querer buscar necesariamente patología directo a nivel del parénquima pulmonar, sino de afuera hacia adentro. Si ustedes se acostumbran a ir viendo de afuera hacia adentro, créanme que van a diagnosticar cosas que otras personas van a diagnosticar y van a ser más exquisitos, diría un amigo, en su interpretación de una radiografía. Entonces, no dejen de pasar por algo, siempre de afuera hacia adentro. Y como decía una de las diapos que le presenté, o sea, métodos hay miles, pero finalmente es un método que a ustedes les sea funcional, que a ustedes les sea sencillo, o sea, que ustedes aprendan cómo es el método para escribir una radiografía y lo que a cada quien ahora sí que la manera más fácil en que se puedan ustedes pues acordar, ¿no? Entonces, no sé qué dudas hayan, qué dudas tengan respecto a este tema, ya para concluir lo que es la clase de radiografía tórax normal. Digo, ahí mezclé algunas imágenes tomográficas, que no era la intención que las supieran tampoco, digo, no es esa la intención de la clase, pero bueno, finalmente algunas cosas sí quería que tuvieran como el comparativo, ¿no? De una radiografía respecto a una TAC. Entonces, no sé si tienen alguna duda, algún comentario. No, doctor. No, creo que no. Todo claro, Doc.
No puedo, sí, es que no puedo ver a los que estaban conectados. Ahí donde sale la... Bueno, a ver, voy a agarrar un nombre así al azar, no es no es nada personal porque pues no nos conocemos. Entonces, a ver, a ver, a ver, a ver. Jania Contreras. ¿Sí? Bueno, tuviste buena o mala suerte, no sé. Trata de hacernos así ya grandes rasgos, cómo debemos de interpretar una radiografía, o sea, qué es lo que tenemos que ver primero, y así en grandes, así a muy grandes rasgos, ya no entres en nada específico. El orden sistemático. Ania. Bueno, creo que ya se asustó, Jania. Bueno, veo aquí, ya te salvo. Pues, A ver, dime, Jania. Este, Bueno, dinos a todos, no a mí. pues de una radiografía, dijo. Es que no se escucha. O sea, ¿cuál es el orden sistemático o alguien que ayude a Jania, algún voluntario? ¿Tiene que ser de afuera hacia adentro? De afuera hacia adentro. ¿Qué debemos de ver primero? ¿Qué región debemos de valorar primero? La tráquea, Las clavículas, el corazón. para ver si está bien tomada. Las La partes parte blandas, ósea. partes óseas. Exacto. Primero acuérdense, ustedes quizás si alguien les pregunta no lo tienen que decir, pero ustedes tienen que analizar primero cuando vean la radiografía si esa radiografía técnicamente es adecuada o no. Yo lo primero que les digo a mis pacientes, pongo una radiografía y les digo, la radiografía está mal tomada. O sea, la verdad es que vamos a intentar ver algo, pero lo cierto es que está mal tomada, ¿no? Entonces, lo primero que deben ver es si técnicamente esa radiografía está bien. No lo tienen que decir. Por ejemplo, si yo el día de mañana en una clínica les pregunto a ver qué tiene esta radiografía, no me tienen que decir exactamente tomada o no. Pero si está mal tomada, ustedes tienen que la placa está mal tomada, técnicamente no está bien, para que ya de ahí se parta que, bueno, uno intentará diagnosticar algo, pero de entrada, pues no está correcta la técnica. Después, abdomen, que en abdomen vemos cámara gástrica, a veces se puede apreciar alguna parte del marco colónico y semidiafragmas, ¿no? Es lo que en general vemos en la parte del abdomen inferior, no debemos ver alguna otra cosa, no sería normal. Y parte de donde se mete el hígado. Entonces, ya que vemos la parte del abdomen, nos vamos a las partes blandas, siempre de afuera hacia adentro. No, partes blandas normales o sin alteraciones, ok, partes óseas, clavículas, articulación acromioclavicular, costillas, no, tampoco ninguna alteración, perfecto, ya. Seguimos hacia la parte, ahora sí, ya de lo que viene siendo la tráquea, ilios, tráquea centrada o desplazada hacia X o Y lugar, ilios también normales,
silueta cardíaca normal o no sé, cardiomegalia, de acuerdo a lo que se vea. Las pleuras, repito, si hubiera alguna alteración las van a ver, si las pleuras no tienen una alteración no se van a ver, o sea, no se tienen por qué ver como una estructura así como tal, inferimos que ahí están, pero no las vemos. Y por último, el parénquima pulmonar, ya el parénquima es lo último, es decir, hay una lesión o hay derrame o hay esto o otro, ¿no? Entonces, ese es el orden sistemático que ustedes deben de tener. Cada quien se va a crear como su propio, no como su propio, porque pues, tampoco se trata de que cada quien empiece pues como quiera, pero sí que desarrollen ustedes su propia forma de cómo expresarlo, por así decirlo, ¿no? Entonces, vamos en las partes de la clínica, voy a tratar de que vayamos viendo radiografías, principalmente normales, para que luego veamos la parte patológica y bueno, una vez que ustedes lo vayan haciendo, pues ya se van a ir como familiarizando más, pero sí pues ante que esa organización sistemática pues no se les olvide. ¿De acuerdo? Ok, doctor. Perfecto, Doc. Bueno, pues entonces, mañana, por favor, pónganse de acuerdo para que 2 de ustedes puedan presentar la parte de los síndromes pleuropulmonares. La verdad es que en el sentido estricto no necesitamos que entremos tanto en patología, más bien es los síndromes pleuropulmonares y qué patologías nos pueden dar cada uno de esos síndromes. No me interesa tanto de que me digan, por ejemplo, derrame pleural y que me empiecen a decir qué es el derrame pleural. Ahorita la intención no es entrar en la patología, sino básicamente qué me da cada síndrome pleuropulmonar desde el punto de vista de inspección, palpación, percusión, auscultación, o sea, como muy concreto. Entonces, básicamente no nos vayan a poner así como que miles de letras, sino más bien como que algo más sintetizado, incluso, no sé, un mapa conceptual o algo de esto que nos pueda ir dando como una idea más general. Y pues mañana vemos, si concluimos mañana, dependiendo de si quedan algunas dudas o algo, pues ya veríamos la cuestión del primer parcial que tendríamos con ustedes, ¿de acuerdo? Ok, Doc. Y lo vemos sobre la marcha. Ok, doctor. Está bien. Gracias. Bueno, pues entonces nos vemos el día de mañana. Hoy no hay clínica, ¿verdad? Es lunes, así que pues nos vemos mañana en la clase. Y bueno, pues cualquier duda y todo, no tengan, por favor, no tengan pena, no tengan temor en preguntar, aquí estamos para aprender. Así que, por favor, no se queden con dudas, aunque les parezcan, a veces creemos que alguna duda o pregunta va a sonar así como que van a decir, ¿cómo no vas a ver esto, no? Pero pues la verdad es que a veces es una duda que muchos tienen, pero que a veces nadie se atreve a preguntar. Entonces, cualquier duda, por, entre comillas, absurda que les parezca, no dejen de hacerla, por favor, ¿de acuerdo? Sí, gracias, doctor. Bueno, entonces los veo mañana.